Hola, bienvenidos a nuestra tercera etapa del Camino de Santiago del Norte. La realizaremos entre Vilalba y Bahamonde. En el perfil podemos ver cómo, partiendo de unos 480 metros de altura, llegaremos a los 400 en Bahamonde, con un paso en alto sobre los 520 metros pasado el núcleo de Gavín. Esta etapa es predominantemente llana, con ligeras ondulaciones del terreno. Sin cambios importantes en la pendiente, la dividiremos en dos tramos por el paso sobre el río Labrada. El primero, un tanto ondulado, cruzando los ríos Madanelo y Trimaz, hasta llegar al río Labrada. El segundo, muy llano, con una pequeña subida antes de entrar en Bahamonde. La comunicación entre Vilalba y Bahamonde, como en la etapa anterior, además del propio Camino del Norte, también se realiza tanto por la carretera nacional 634 como por la autovía A8, por lo que los tres recorridos se cruzan en diferentes ocasiones. En este primer tramo salimos de la plaza de Santa María de Vilalba hasta llegar al río Labrada. Vamos a ello. Después de desayunar en el bar-restaurante Lanzos, nos dirigimos a la Plaza Santa María, punto oficial de salida. Iniciamos la marcha por la Rúa do Sol y encontramos allí el mojón 119,0. Con un pequeño descenso llegamos al río Madanelo. Se encuentra allí el área recreativa da Madalena, en un entorno precioso. Un pequeño montículo poblado por bosque autóctono nos separa del río Trimaz. Pasamos por debajo de la A8 y llegamos al mencionado río, en una zona conocida como Ponte Rodríguez. Junto al puente, un cruceiro y un hórreo dan más encanto al paisaje. Se nos presenta una subida pasando por un caserío con curiosidades. Ascendiendo por un tramo de senda hasta llegar a Gavín. Campos de grelos y grandes calabazas. Pasamos por el punto alto de la etapa, atravesando zonas boscosas con sus hojas secas. Aprovechamos para hacer una parada. De nuevo en el camino, entre bosques autóctonos. Pasamos al mojón del kilómetro 114, cruzamos la autovía por un puente. A su lado, un puesto de vending que aprovechamos para comer un poco y tomar un café. Un poco más adelante encontramos la carretera, donde se encuentra el cementerio y la iglesia de la parroquia de Alba. Cruzamos algunos núcleos como Carralmayor y Pedrouzos. Y encontramos una fuente con agua abundante. Nuevo encuentro con la carretera que cruzamos. Encontramos allí un mojón que parecía una capilla improvisada. Después de un tramo de senda muy bonita, volvemos a la carretera para cruzarla y también la autovía. Llegamos así al río Labrada. Empezamos ahora el segundo tramo, desde el río Labrada hasta Bahamonde, oscilando entre los 410 y 430 metros. Pasados el puente de Sa o Saa, llegamos al núcleo del mismo nombre y volvemos a cruzar la autovía y la carretera, pasando del concello de Vilalba al de Guitiriz. El camino se abre llano y asfaltado en su mayor parte, recorriendo algunos núcleos edificados, entre parcelas de prados, algunas zonas boscosas y también plantaciones de eucaliptos. En As Casas Novas, en un cruce de caminos, aprovechamos un banco de piedras para hacer otra pausa. Después de un par más de caseríos, encontramos la Capela do Carmio,
una ermita dedicada a la Virgen del Carmen, donde se termina el término de Guitiguit. Entramos ya en el concello de Begonte y encontramos una casita con porche dedicada a los peregrinos. Aparece después la ermita de San Adrián. Y también una repoblación, pero en este caso de pinos. Último cruce de la autovía con un graffiti muy interesante. Y entramos ya en Bahamonde, fin de la etapa. En resumen, la etapa la podemos calificar como media, unos 20 kilómetros, llana y fácil en cuanto al firme, con predominio de camino de tierra y algún tramo de senda en la primera parte y asfalto en la segunda. Partimos de Vilalba, población importante con todos los servicios. Ya en ruta pasamos por Gavín, sin ningún servicio. El siguiente es a Estrada, con un puesto de vending y también el bar O Cascudo. Le sigue Pedrouzos, donde podemos acercarnos a la pensión-restaurante Casa Maragata. Justo antes de cruzar la autovía se encuentra el bar Casa Alejandro, el último que veremos en la etapa. Y fin de etapa en Bahamonde, núcleo del concello de Begonte, con unos 300 habitantes, siendo punto de unión entre las carreteras nacionales 6 y 634, dispone de diversos bares y restaurantes, albergue, alojamientos, así como tienda de alimentación. Finaliza así esta tercera etapa y os esperamos en la siguiente. Hasta luego.